Reflexiones de la Biblia con el hermano Henry Castro. Un espacio para meditar en la palabra viva y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Hola, Dios te bendiga. En esta ocasión quiero hablar de un tema importante, el cual muchos tratan de evitar, porque les causa un gran temor, y es el tema de la muerte y lo que hay más allá del umbral del cual no hay retorno. El hombre vive convencido de que el mañana le pertenece. Camina con seguridad, se apoya en lo que posee, en lo que ha logrado y en las relaciones que cree haber construido. La vida cotidiana le da una falsa sensación de control y permanencia, pero hay un momento inevitable en el que todo eso se desvanece, cuando la muerte se aproxima. En ese momento el hombre descubre que nada de lo que acumuló puede sostenerlo. Esta reflexión examina esa realidad ineludible, el despertar abrupto de la conciencia ante la eternidad y el temor profundo que invade al ser humano cuando comprende que su alma está a punto de abandonar el cuerpo. Leamos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El hombre, mientras vive, se ufana de su posición, se enorgullece de lo que posee, de lo que ha alcanzado y de la imagen que proyecta ante los demás. Se jacta de su dinero, de su capacidad para viajar, de la casa que ha logrado construir o adquirir, de las relaciones que ha tejido a lo largo de los años. En nuestro contexto dominicano esto se manifiesta de manera muy concreta. Muchos se glorían de tener amigos abogados, jueces o personas influyentes en el gobierno. Otros presumen de títulos académicos, de haber levantado a sus hijos como profesionales, de pertenecer a una élite social o cultural. Todo eso produce en el hombre una sensación de seguridad. Se siente protegido, respaldado, cubierto. El dinero le da la tranquilidad. Las relaciones le ofrecen refugio. El prestigio le da identidad. Pero en medio de esa construcción humana, el hombre olvida deliberadamente lo que el Señor Jesucristo enseñó con claridad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto no es una recomendación secundaria, es una prioridad absoluta. Todo lo demás queda relegado a la categoría de añadidura. El problema es que el hombre invierte el orden, decide buscar primero lo material, el dinero, la estabilidad económica, el confort. Se siente cómodo en ese terreno, se siente seguro, cree que mientras tenga salud, recursos y contactos, nada podrá sacudir su mundo. Por eso rara vez piensa en la enfermedad. Nadie se levanta por la mañana pensando que ese día recibirá un diagnóstico fatal. Nadie se viste con su traje más costoso imaginando que ese será el atuendo de su último día. Nadie sale de su casa, enciende su automóvil y se dirige a sus actividades diarias creyendo que no regresará jamás. La muerte no forma parte de los planes del hombre. Está ausente de su agenda mental. Se vive como si la vida fuera indefinida, como si el tiempo estuviera garantizado. Pero la realidad es otra. Basta un accidente, un infarto, un derrame, un instante inesperado para que todo se detenga.
Y es precisamente en ese punto cuando la vida del hombre se ve reducida a nada, cuando ocurre algo profundamente revelador. En los momentos previos a la muerte, el hombre se ve cara a cara con la eternidad. No es una idea vaga ni un concepto filosófico, es una confrontación real, directa y brutal. En ese instante, la conciencia que estuvo dormida durante años se activa de manera violenta. Esa conciencia nunca dejó de existir, solo fue silenciada por el ruido de la vida, por las ocupaciones, por el placer, por el pecado y por la autosuficiencia. Pero cuando el cuerpo comienza a fallar y el futuro se reduce a minutos o a segundos, ya no hay distracciones posibles. El hombre que vivió sin Dios, alejado de su palabra, en el pecado, comienza a entender lo que siempre rechazó. No importa si sus pecados fueron escandalosos o si se trató de pecados socialmente aceptables, refinados, propios de una alta esfera cultural. Ante Dios, todo pecado es pecado. Dios no dará por inocente al culpable. Esa verdad, tantas veces ignorada, se impone con un peso insoportable. Es ahí donde aparece el verdadero horror, no el horror de perder lo material, sino el horror de enfrentar la realidad espiritual. Muchos negaron el infierno durante su vida, dijeron que el infierno está aquí en la tierra, que cada quien recibe su castigo o recompensa en esta vida. Otras religiones falsas enseñaron que el infierno no existe, que todo termina con la muerte o que el alma se disuelve. Pero eso no fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló del infierno con una claridad que incomoda. Lo llamó horno de fuego. Lo describió como lugar de lloro y crujir de dientes. También habló del fuego que nunca se apaga. Lo presentó como lugar de tormento y condenación, como lugar de tinieblas. Todos estos términos no son metáforas poéticas, son descripciones serias de una realidad eterna. Ese es el destino de aquellos que le dieron la espalda a Dios, que se olvidaron de Él, que nunca sintieron interés por rendir cuentas y se entregaron a los vicios, a los placeres, al dinero, a los lujos. Mientras estuvieron vivos, se sintieron protegidos. Creyeron que siempre habría alguien influyente que los sacaría de problemas. Un abogado, un juez, un contacto político. Pero la muerte no reconoce influencias, no respeta títulos, no dialoga. La muerte reduce al hombre a nada. Todo privilegio se desvanece en un instante. En esos momentos finales surgen preguntas que jamás fueron formuladas en serio durante la vida. ¿Qué fui realmente? ¿Qué soy? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué valor tuvo todo lo que perseguí? El alma comienza a hacer un balance acelerado y doloroso. Personas que han sobrevivido a experiencias cercanas a la muerte han relatado algo inquietante. En una fracción de segundo, toda su vida pasó delante de sus ojos. Cada acto, cada decisión, cada palabra, cada pecado, todo apareció de golpe en su mente. Recuerdo el testimonio de alguien que sufrió un accidente grave. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo fue lanzado por los aires. En ese instante suspendido, cuando parecía que el tiempo se detenía, toda su vida vino a su mente. No fueron recuerdos aislados, fue todo una avalancha de conciencia. En esos segundos clamó a Dios, le pidió misericordia, le prometió servirle si le daba una oportunidad más. El accidente fue aparatoso, violento, pero por la misericordia de Dios sobrevivió, y no solo sobrevivió físicamente, sino que vino a los pies de nuestro Señor Jesucristo.
La vida de este hombre fue transformada porque entendió lo que estaba a punto de perder. Pero no todos tuvieron esa oportunidad. Muchos salieron de su casa y nunca regresaron. La tierra echó sus cerrojos sobre ellos para siempre. No hubo segundos de reflexión, no hubo clamor audible, no hubo promesas. El tránsito fue inmediato e irreversible. No todos reciben una segunda oportunidad. Por eso es un error fatal postergar el arrepentimiento. Aquí es importante recordar el caso del profeta Jonás. Jonás no era un hombre hundido en el pecado, no vivía en rebelión moral ni en perversión, era un profeta del Señor. Su error fue desobedecer una orden específica. No quiso ir a Nínive a anunciar el mensaje que Jehová le había dado. Pero Jonás vivía para Dios, y cuando descendió al fondo del mar, cuando estuvo en el vientre del pez, él mismo declara que la tierra echó sus cerrojos sobre él para siempre. Jonás experimentó la muerte, y sin embargo Dios lo sacó del Seol. Ese rescate no fue casual, fue soberano. Jonás fue sacado porque pertenecía a Dios, porque su vida estaba anclada en el Señor, aunque hubiera desobedecido. Pero el hombre que vive sin Dios no tiene esa esperanza. No puede apelar a una relación que nunca quiso tener. No puede clamar a un Dios que siempre rechazó. Por eso la muerte causa tanto temor. No es solo el dolor físico ni la separación de los seres queridos. Es la certeza interna de que se está a punto de entrar en una realidad desconocida y definitiva. El hombre es reducido a nada porque descubre que nunca fue autosuficiente, que siempre dependió de algo o de alguien, y que ahora ante la eternidad no tiene nada que ofrecer. La muerte también desenmascara todas las ilusiones. El dinero no acompaña, las casas quedan atrás, los títulos no sirven, los contactos no responden, solo queda el alma frente a Dios. Y la pregunta final no puede evitarse: ¿a dónde irá tu alma cuando salgas del cuerpo? Esa pregunta no se responde en el lecho de muerte, se responde en vida. Cada día que el hombre decide ignorar a Dios, cada día que postergue el arrepentimiento, cada día que se refugia en lo material, está construyendo una respuesta. El mensaje de Cristo no fue dado para infundir terror, sino para advertir con amor. Buscar primeramente el reino de Dios no es perder la vida, es encontrarla. El hombre que entiende esto no vive confiado en sus logros, sino en la gracia de Dios. No se jacta de lo que posee, sino de a quién pertenece. Vive consciente de que cada día puede ser el último y por eso camina con humildad. No porque viva con miedo, sino porque vive con verdad. La historia se repite una y otra vez. El hombre que parecía fuerte es reducido a nada. El que parecía seguro tiembla. El que se creía sabio se siente ignorante. Y en ese instante, la eternidad deja de ser un concepto lejano y se convierte en una realidad inminente. Que esta reflexión no sea solo un relato, sino un llamado urgente a considerar el estado del alma antes de que la muerte toque la puerta. Porque cuando ese momento llegue, ya no habrá tiempo para añadir nada más. Dios te bendiga. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, no olvides darle like y comentar. Dios te bendiga.